Les pido que abran su Biblia en Santiago capítulo 13. Hoy vamos a evaluar, vamos a analizar esta nueva sección que Santiago comienza ahora a dirigir a su audiencia y que tiene que ver con la oración y específicamente con el poder de la oración. Voy a dar lectura solo al verso 13. En las próximas enseñanzas vamos a continuar con la segunda o hasta la tercera parte del poder de la oración y hoy vamos a concentrarnos solo en el verso 13. Dice así, son dos preguntas que hace Santiago. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Así de sencillo. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Sin lugar a dudas, como dije recién, el enfoque de Santiago en los próximos versículos del 13 al 18 es la oración y su poder, la eficacia que tiene la oración de un creyente que ora con fe. Quiero por favor invitarlos a que leamos brevemente para señalar cuántas veces Santiago aquí menciona, por ejemplo, la oración, sea como sustantivo o como verbo. Dice el verso 13, ya lo leí, haga oración. Después en el 14 Santiago dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Segunda vez, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Esto lo vamos a ver el próximo sábado. Verso 15, y la oración, tercera vez. De fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad. Cuarta vez. Unos por otros para que seáis sanados. La oración. Quinta vez. Eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró. Sexta vez, fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, séptima vez. Y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Es decir, 7 veces en estos versos del 13 al 18, Santiago menciona la palabra oración. ¿Será entonces que su enfoque es eso? Desde luego que sí. Una de las cosas, hermanos, que alteran la fe del creyente o las prioridades del cristiano en su vida cotidiana, cristiana o de fe, son las circunstancias, las situaciones, las adversidades, los conflictos, las enfermedades, etcétera, etcétera. Esas cosas muchas veces alteran nuestra fe. Altera nuestra vida de fe, nuestra vida en dependencia de Dios, sin lugar a dudas. En estos pasajes, Santiago nos enseña la dependencia que el creyente debe tener a través de una comunicación profunda, intensa, entre el creyente y su Dios. ¿Para qué? Para lograr entender, para lograr comprobar el poder maravilloso, el poder tan grande que tiene el hecho que un creyente, por muy sencillo que sea, por muy humilde que sea, por muy precaria probablemente que sea su oración, en el momento en que la dirige al Dios eterno, al Dios de los cielos, pero con fe, ese creyente puede comenzar a entender y a comprobar y a descubrir cuán grande es nuestro Dios. Por eso Santiago señala más abajo a Elías. Un solo hombre ora a Dios para que no llueva. Y el mismo hombre más tarde ora a Dios para que sí llueva.
Es de vital importancia, hermanos, recordar el contexto de toda la carta para llegar a este punto ahora. Santiago al principio señala que escribe su carta a estos judíos dispersados y los llamó a soportar con paciencia las pruebas. Los animó a soportar y a depender del Señor durante toda su vida. Los animó a soportar y a depender del Señor ante la opresión de personas externas o los mismos ricos que llegaban a la congregación. Les hace un llamado a la paciencia mientras Cristo viene. Eso lo vimos en la enseñanza anterior. Por lo tanto, ante toda esta situación de presiones que tenían estos hermanos, era probable, era normal, era natural que se comenzaran a decaer, que comenzaran a debilitarse en su fe. Era normal. Por lo tanto, Santiago enfoca su enseñanza y comienza a darle algunos consejos ante toda esta problemática que estas personas estaban viviendo. Por lo tanto, quiero dividir en dos puntos centrales la enseñanza de hoy. Y el primer punto será la oración en la aflicción. Y número 2, la alabanza en la alegría. Entendiendo que la alabanza en la Biblia es un aspecto de la oración. Primeramente entonces, la oración en la aflicción. ¿Cuál es la primera interrogante que hace Santiago? ¿Está alguno? Puede ser cualquiera, no importa quién. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Por lo tanto, este interrogante se enfoca en este primer grupo de personas con una característica. Santiago le llama afligidos. La palabrita afligidos aquí hace referencia a atravesar dificultades, a sufrir una calamidad, a experimentar adversidad. Es decir, los perseguidos, pueden ser los encarcelados, pueden ser los tratados de una manera opresiva. Esto, sin lugar a dudas, podía llevar a la audiencia de Santiago a desanimarse, a desalentarse y finalmente a afligirse. Podemos concluir entonces que aquí los afligidos pueden ser personas que están tristes, angustiadas, desanimadas por cualquier situación que estén viviendo. Adversidades, conflictos, pobreza, enfermedades, etcétera, etcétera. Vamos a recordar las palabras, hermanos, en Juan capítulo 16. Palabras del Señor Jesús a sus discípulos. Que en relación a la idea de Santiago son paralelas. Juan 16, versículo 32. Dice: He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, le dice el Señor. Curiosamente, ¿a quiénes dirigió su carta Santiago? A los judíos dispersados. Y aquí el Señor dice: aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis, ¿qué cosa? Aflicción. ¿Cuál es la pregunta de Santiago? ¿Está alguno afligido? Cristo dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Es que si bien es cierto el creyente va a ser afligido, Cristo dice: yo he vencido al mundo.
¿Cuál es una de las características, que identifican al mundo en el que vivimos? Precisamente que es un mundo de aflicciones. No es un mundo de Vilsipap, no es un mundo de color de rosas, es un mundo mediante el cual el creyente va a ser atribulado, afligido, desanimado, desalentado. ¿Por qué? Porque este mundo se caracteriza por eso. Por lo tanto, sería contraproducente pensar que aun cuando venimos a la fe en el Señor, vamos a tener un gozo que anule las enfermedades, que tengamos un gozo que anule las aflicciones, un gozo que anule las aflicciones, las lágrimas, las congojas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tanto Cristo como los apóstoles asumieron que el creyente va a ser afligido. Por eso se hace relevante la pregunta de Santiago: ¿está alguno afligido? Desde luego que sí, pudieron haberle dicho a Santiago: oye Santiago, fuimos dispersados, estamos sufriendo, nos persiguen por la fe, nos oprimen los ricos, estamos pasando pruebas. ¿Está de más tu pregunta, Santiago? Claro que estamos afligidos. Es como si yo ahora les preguntara a ustedes: ¿alguno de ustedes está afligido en esta noche o ha estado afligido alguna vez? Estaría como de más la pregunta. ¿Por qué? Porque es normal, es natural ser afligidos. No nos gusta porque nos duele. Nos sentimos incómodos, nos inquietamos. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta sufrir. Quisiéramos que nuestro matrimonio siempre esté bien. Quisiéramos que nuestros hijos siempre nos obedezcan. Quisiéramos que los hermanos en la iglesia siempre anden rectamente. Quisiéramos tener buena salud y nunca enfermarnos. Quisiéramos siempre tener economía para todas nuestras necesidades, pero no siempre es así. ¿Cuál es la confianza del creyente? La victoria de Cristo. Porque Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Regresemos a Santiago. Una vez que se establece la interrogante de Santiago, Santiago dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Cuál es el consejo para los afligidos? ¿Ir al cine? No. Escucha bien, hermano. ¿Estás afligido? No te vayas de paseo. ¿Estás afligido? No salgas a caminar. ¿Estás afligido? Santiago no dice: ve una buena película. Santiago no dice: ¿está alguno afligido? Vayas al mall. Distráigase un rato. ¿Está alguno afligido? Vaya a la piscina si es verano y estás afligido. Tírate al sol y relájate un rato. Hermano, mira, escucha muy bien. Nosotros muchas veces hemos pecado de idólatras. ¿Por qué? Porque aquí Santiago dice que en el momento en que el creyente está afligido, la primera reacción que debe tener el creyente es doblar sus rodillas, meterte a tu pieza, meterte al baño, ir a una bodega, no importa dónde. ¿Y qué hacer? Señor, ¿a quién más acudiremos? ¿Cuántas veces estás afligido y haces cosas que no valen la pena hacer? ¿Te pones a leer un diario? ¿Te pones a ver una película? Eso es pecado. ¿Por qué? Porque estamos sustituyendo algo que el creyente debe de hacer de manera natural. En virtud de la aflicción que le acongoja, deberíamos correr a las plantas del Señor, a los pies del Maestro. ¿A qué? A buscar oportuno socorro.
Deja las películas para después, deja el viaje al mall para después, deja el deporte para después y humíllate delante del Señor para que esa aflicción la entregues a Él y comiences a experimentar el alivio interior que, aunque las circunstancias probablemente sigan iguales, tengas un bálsamo interior en tu corazón para que puedas decir, como dijo el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde? Mi socorro viene de Jehová. Y no estoy diciendo esto porque ir al mall, hacer deporte, ver una película sea malo en sí mismo. ¿Me explico por qué se torna algo malo, pecaminoso? ¿Está alguno afligido? Haga oración. Dependa de su Dios, dependa de su Señor. El texto griego dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Ore. Y está en un tiempo verbal que se podría traducir, permanezca en oración. Hemos enseñado cuántas veces el pensamiento de Pablo, las frases, orad sin cesar, orad siempre, orad en el Espíritu. Dios es la única fuente de consuelo para el alma cansada, para el alma afligida, para el alma congojada. Acostúmbrate, hermano, a descubrir el poder de la oración, porque oramos a un Dios vivo, que vive y permanece para siempre. Ahora, hay dos cosas importantes que señalar, hermanos, cuando oramos a Dios, aun cuando sea con fe, que precisamente debiera ser con fe. Primero, que Dios podría remover la aflicción si esa fuera su voluntad. Pero también tenemos que orar a Él, entendiendo que probablemente no la remueva. Pero la oración, ¿para qué va a servir? Para aún cuando Dios no remueva esa aflicción o el problema, ¿me dará su gracia? Porque cuando soy frágil, como cantábamos, Él me promete que me va a sostener. Recordamos lo que dijo Santiago anteriormente. Tengan paciencia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que los ricos dejaran de oprimir a los pobres? No, hasta que el Señor venga. Vamos al segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33. La oración en el Nuevo Testamento, esta palabrita que se utilizó aquí, esa palabra, hermanos, tan sencilla que es esta comunicación con Dios, privada de alabanza, donde expresamos a Él todas nuestras inquietudes, nuestras gratitudes, etc. La oración tiene varios aspectos del creyente. ¿Está alguno enfermo, está alguno afligido? Haga oración. Dice segundo libro de Crónicas 33, del 10 en adelante, dice así. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos como juicio los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, este rey, y atado con cadenas, lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, o fue puesto en aflicción, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Aquí descubrió Manasés que
que si bien es cierto era un juicio, Dios usó a los asirios como juicio. Él oró a Dios humillado y vio la mano de Dios, Jehová, el Dios de sus padres. Porque uno de los momentos más gloriosos donde el creyente puede darse cuenta, puede comprobar que la oración de fe tiene poder, es precisamente en los momentos donde estamos afligidos. Miren ahora en el Salmo 18. Salmo 18, verso 6. Dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Hay cientos de pasajes donde habla que el salmista, que un hombre hizo tal o cual cosa, se humilló, oró a Dios y Dios desde los cielos oyó la oración y contestó. Dice ahora el Salmo 91, 15, hablando también el salmista allí, el famoso Salmo, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, diré yo a Jehová, esperanza mía, etcétera, etcétera. Y en el Salmo 91, 15 dice, ¿me invocará quién? El que habita al abrigo del Altísimo. Y yo le responderé, aquel que mora bajo la sombra del Omnipotente, con él estaré yo en la angustia. ¿Cuál es uno de los pensamientos que viene al creyente cuando estamos en angustia, en aflicción, que estamos solos? ¿No es así? Pareciera que Dios está sordo, pareciera que Dios se fue, pareciera que Dios es indiferente a mi problema, parece que a Él no le importa mi vida. Ese es uno de los pensamientos normales que tiene el creyente. Y el salmista dice, con Él estaré, me invocará y yo le responderé, con Él estaré, yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Primera de Pedro 4:19. Santiago dijo, ¿está alguno afligido? Haga oración. Y ahora el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 4:19, miren qué lindas palabras. De modo que los que padecen, los que están siendo afligidos, porque Pedro escribe a la iglesia perseguida, a la iglesia que estaba siendo perseguida por el emperador romano. Y él les dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Es decir, hay sufrimientos, hay padecimientos, hay aflicciones que Dios está obrando y controlando en nuestra vida con un propósito. Y Pedro dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Qué dice el pasaje aquí? De modo que si alguno está padeciendo, Pedro dice, encomienden sus almas. ¿Sabe lo que significa la palabra encomendar en el griego ahí? Entréguense. Cristo dijo en la cruz, Padre, en tus manos encomiendo. La misma palabra. Padre, en tus manos entrego mi espíritu. ¿Qué tienes que hacer cuando estás afligido? Entregarle tu alma, entregarle tu corazón, entregarle tus cargas, entregarle tu aflicción, entregarle tu mochila llena de peso. ¿Cuántas veces venimos a la iglesia con la mochila? Y somos tan incrédulos que escuchamos el mensaje y pareciera que me la saqué y la dejé colgada atrás porque me siento tan aliviado cuando escucho el mensaje. El problema es el siguiente: termina el culto y la paso a buscar
y me la coloco otra vez y me voy con la mochila para la casa. En vez de haberla dejado colgada ahí simbólicamente, chao mochila, me voy. ¿Por qué? Porque encomendé mi alma al Señor. Él me habló en su palabra y ahora ¿qué tengo que hacer? Confiar en Él. Confiar en Él. Miren ahora este pasaje de Jonás. Jonás dentro del pez. Este pasaje lo vimos en Fundamento de la Fe el día lunes pasado, mencionando la omnipresencia de Dios. Jonás pudo haber dicho, no creo que Dios me escuche de aquí donde estoy. ¿Estará metido abajo en las profundidades del mar ese Dios? Y Jonás dice, capítulo 2, verso 1. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, ¿desde dónde? No de la playa, no echado en una hamaca ahí debajo de una palmera. ¿De dónde oró Jonás? Desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Verso 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿Qué tan profunda puede ser la aflicción del Hijo de Dios que Dios no pueda socorrer? Primera de Pedro 5:7, ustedes saben, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Filipenses 4:6-7, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego. Y el Dios de paz guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Si queremos observar a un afligido en extremo, les voy a presentar a uno a continuación. Pero antes, quiero hacerle la siguiente pregunta. Yo creo que todos nosotros hemos vivido situaciones de aflicción donde pareciera ya que no damos más. Pareciera que estamos tan desesperados que no hay solución alguna, que no hay ninguna esperanza, que no hay ni consejo de nadie que me sirva en ese minuto porque estoy tan acongojado. Pero hay un ejemplo extremo de aflicción en la Biblia y es nuestro Señor Jesucristo. Recordando las palabras de Santiago, Santiago dijo, ¿Está alguno de vosotros afligido? ¿Qué tiene que hacer? Haga oración. Lucas 22. ¿Qué ser humano ha vivido una aflicción tan intensa como la que vivió nuestro Señor Jesucristo? Dice Lucas 22, 39. Y saliendo, se refiere al maestro, se fue como solía. Es decir, era una costumbre en el maestro orar a su Padre. Como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo Cristo a sus discípulos, orad, que no entréis en tentación. Y Cristo se apartó a ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto es muy interesante, hermanos, por lo siguiente. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos, se hace la necesidad de que un ángel del cielo
tenga que descender para socorrer al maestro, para atender al maestro, para fortalecer al maestro. El verso 44 lo contesta. Y estando en agonía. Esa palabra en el griego es una angustia tan profunda que nosotros no logramos dimensionar, pero es tan profunda, es tan grande, es tan intensa, que hay que comprender el hecho de que tenga que venir un ángel para fortalecerlo, para saber cuán afligido, cuán doloroso, cuán profunda fue la aflicción que aquí, en el huerto de Getsemaní, nuestro Señor Jesucristo estaba viviendo. Curiosamente, Getsemaní significa prensa de aceitunas. Cuando se extraía el aceite de la aceituna, se prensaba de tal forma, tan fuerte, simbólicamente, nuestro Señor Jesucristo fue prensado en el Getsemaní. Su humanidad fue tan afligido, hubo tanta agonía, tanta aflicción, pero qué curiosidad, hermanos, lo siguiente, verso 44, y estando en agonía, oraba más intensamente. En proporción a la agonía, en proporción a la aflicción del maestro, también intensificaba más su oración. ¿Qué hacemos nosotros? Somos más afligidos y pareciera que nos cansamos. Ya no hay que orar más. Me cansé, se acabó. El Señor oraba más intensamente porque su vida estaba siendo afligida, estaba en agonía, tanto así que tuvo que que venir un ángel para fortalecerlo. Anteriormente el maestro le había dicho a los discípulos, oren, que no entren en tentación. ¿Cuál es una de las tentaciones que el creyente vive cuando está en aflicción? Precisamente dejar de confiar en Dios. ¿Cuál es la acción espiritual que va a impedir que no nos desanimemos? Precisamente la oración. Regresamos a Santiago. A continuación, la segunda parte, el segundo punto, la alabanza en la alegría. Segunda interrogante, Santiago dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Ahora el enfoque es otra actitud de otro grupo de creyentes con una realidad diferente. El texto griego dice, ¿está alguno bien de espíritu? ¿O está bien de ánimo? No necesariamente estando físicamente bien. Lo más curioso todavía es que dice que aquel que está bien de ánimo, aquel que está bien de espíritu, que cante salmos. Dice el texto griego. ¿Se acuerdan ustedes? Hemos enseñado aquí, sobre todo en el contexto de la música, Efesios 5:19, 5:18, cuando Pablo dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con cánticos e himnos espirituales. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos en toda sabiduría, la misma forma, cantando salmos, himnos y cánticos espirituales. No sé si ustedes, hermanos, han leído los salmos, me imagino que sí. La riqueza que tienen teológica, la riqueza en cuanto a los atributos de Dios, la riqueza que se exalta a Dios, sus perfecciones divinas, etcétera, etcétera. Qué curioso es que Santiago diga, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Es interesante también señalar, hermanos, que habrá momentos donde los afligidos pasarán a estar alegres y los alegres
van a pasar a estar afligidos. Pero en cualquiera de estas circunstancias, Pablo nos dice siempre que debemos estar siempre gozosos. Los que han ido al estudio de Filipenses, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Qué interesante. Vamos al Salmo 30. ¿Está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmos, cante alabanzas. Dice el Salmo 30, verso 5. Porque un momento será su ira, pero su favor, no sé si pueden subrayar esa frase. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Ahora, por la noche durará el lloro. ¿Está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Qué dice la última parte? Y a la mañana vendrá la alegría. Hay momentos donde el creyente va a llorar y hay momentos donde el creyente va a cantar, va a estar alegre. Porque esos son los matices de la vida del creyente. Sin embargo, hermanos, quiero hacer las siguientes preguntas. Escuchen primero, hermanos, ¿es natural o fluye de manera natural cantar cuando estás alegre? Sí, ¿verdad? Cuando uno está alegre no es difícil cantar, fluye, es natural. No nos cuesta cantar, no nos cuesta expresar alabanzas cuando estamos bien de ánimo. Pero escucha el siguiente pensamiento. De la misma forma en que debiera ser natural y espontáneo cantar cuando estamos alegres, de la misma forma debiera ser natural y espontáneo orar cuando estamos afligidos. En otras palabras, cuando estamos contentos, al esposo no hay que obligarlo que llegue cantando cuando le dice a la señora en la casa, vieja, me subieron el sueldo, y le sale su cantito. ¿Le cuesta cantar en esa circunstancia? Le fluye. Vieja, vamos a ir al mall en la tarde. La señora sola se pone a cantar. Son momentos de alegría, son momentos de gozo. Es normal, es natural cantar. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué no es normal en nosotros orar intensamente cuando estamos afligidos? O viceversa. Una vez una persona me dijo, pastor, cuando estuve pasando cierta situación, en la madrugada oraba al Señor. El problema es que después cuando está bien, no sé si mantiene la misma dependencia de Dios. Ese es el balance que el creyente debe tener. Ahora veamos una historia que, si bien es cierto, hemos analizado, la vamos a recordar. Hechos capítulo 16, porque se dan estas dos situaciones aquí, en dos personajes en el libro de los Hechos, llamado Pablo y Silas. Hechos 16, verso 22 en adelante. Curiosamente aquí estos hombres habían sanado a una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Y esto trajo una problemática, los presentaron a los magistrados, y dice el verso 22 de Hechos, capítulo 16, lo siguiente. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. ¿A quiénes? A Pablo y a Silas. Después de haberles azotado mucho,
No pierdan de vista esto, hermanos. Es decir, estos apóstoles no los metieron a la cárcel solamente. ¿Qué hicieron antes? Fueron azotados. ¿Poco? No, mucho. Muy bien. Naturalmente, ¿qué le sucede al cuerpo? Se duele, hay dolor. Lo más probable es que hayan habido moretones, probablemente sangre. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, azotados, adoloridos, y les aseguró los pies en el cepo. Esta situación era suficiente para que Pablo y Silas estuvieran afligidos, sin ningún ánimo de cantar. Porque si seguimos la lógica de Santiago, Santiago dice: el que está alegre, cante. El que está bien de espíritu, cante. Esto que sucedió aquí con Pablo y Silas, desde la lógica humana, era para que Pablo y Silas estuvieran quejándose, estuvieran llorando, estuvieran murmurando, estuvieran criticando. Peor todavía si los hermanos no lo iban a ver. Verso 25. Pero a medianoche, otro elemento importante. No en la mañana de madrugada cuando uno tiene un buen sueño, cantan los pajaritos y a uno de manera natural le dan ganas de cantar. No, a medianoche. En la intensidad de la oscuridad, en la densidad de la oscuridad, pero a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué les llama la atención de esto? Santiago, le refresco la memoria. Santiago dijo: ¿está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre o bien de espíritu? Cante alabanzas. Y veo el texto 25 y la Biblia dice que ellos oraron y cantaron. Sigamos leyendo. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, imagínate, pensando que los presos habían huido. Esa era uno de los juicios que tenían las personas encargadas si se le escapaban los presos. 28. Más Pablo clamó a gran voz diciendo, o sea, Pablo no salió corriendo, no salió arrancando de la cárcel. Pablo le dice al carcelero: no te hagas ningún mal, carcelero, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. El regocijo de Pablo y Silas ahora lo tiene el carcelero y su familia por haber creído en el nombre del Señor Jesucristo. El punto es el siguiente: Pablo y Silas, ¿era normal que estuviesen afligidos? Pero no era normal que cantaran.
después de haber sido azotados y encarcelados. Sin embargo, ellos podemos responder con toda seguridad lo siguiente. El texto de Hechos 5, retrocedamos unos capítulos, contesta. ¿Qué le hizo o qué sucedió con Pablo y Silas? Que ni los azotes ni la cárcel fueron capaces de tapar sus bocas para que cantaran. ¿Qué sucedió con ellos? ¿Qué experimentaron sus corazones? Dice Hechos 5, 40 al 42. Y convinieron con él. Aquí se trata de los apóstoles también ante las autoridades. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Es decir, les prohibieron hablar del Señor y los pusieron en libertad, después de haberlos azotado. 41. Y ellos, es decir, los apóstoles, salieron de la presencia del concilio gozosos. ¿Gozosos? Después de haber sido azotados, de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ahí está el gozo sublime que mantiene en pie, que mantiene con alabanza, que mantiene con gratitud, que mantiene con canto a una persona que aun cuando esté afligida no deja de orar y aun cuando esté alegre o bien de ánimo no deja de cantar. En otras palabras, no importa la situación que estemos viviendo, siempre el creyente debe tener un gozo interior. Aun cuando externamente sea afligido, nos sostiene el gozo del Señor, porque el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Va más allá de la aflicción que los apóstoles vivieron. Ahora bien, nosotros muchas veces esperamos que las cosas cambien para alabar a Dios. Pero Pablo y Silas, a medianoche en la cárcel, oraban y cantaban himnos a Dios. Para cantar alabanzas a Dios, no esperaron a que se abrieran las puertas de la cárcel. Cantaron antes. El punto es que yo no sé ahora cuál es tu situación. Yo no sé cuál es tu aflicción. No sé cuál es tu bienestar interior. No lo sé. ¿Esperarás a que las cosas cambien? ¿Vas a esperar que las puertas de la cárcel se abran para alabar y depender de Dios? ¿Por qué no comienzas a hacerlo igual ahora? Que aunque a lo mejor estás en una sala oscura, afligido, viviendo una situación difícil, problemática, ¿por qué no elevas igual al Señor cánticos de alabanza, expresándole tu gratitud, demostrándole al Señor que no importa, las circunstancias no han cambiado, los hechos externos que me han afligido no han cambiado, pero no importa, Señor, quiero cantarte, porque interiormente tengo un gozo, estoy bien, estoy confiando en ti. William Barclay comenta lo siguiente con respecto a esto. Él dice: cuando Plinio, el gobernador de Bitinia, escribió al emperador Trajano en el año 111 después de Cristo para informarle acerca de la nueva secta de los cristianos, Plinio le dijo lo siguiente a este emperador: tienen costumbre de reunirse en días señalados antes que se haga de día, refiriéndose a los cristianos, y cantar alternadamente un himno a Cristo como un Dios. Agrega Barclay: en la sinagoga ortodoxa judía no hay música desde la caída de Jerusalén el año 70 después de Cristo, porque
Cuando hacen el culto, recuerdan una tragedia. Pero en la iglesia cristiana, desde sus comienzos hasta ahora, no falta la música de alabanza, porque los cristianos recuerdan un amor infinito y disfrutan una gloria presente. Retrocedamos a el Salmo 108. Salmo 108, verso 1. Este es un salmo que escribió David, el dulce cantor de Israel. Y en el Salmo 108:1 él dice: mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos. Escuchen ahora, esta es mi gloria. Pero ¿qué hay que hacer primero? De acuerdo al texto, disponer el corazón. Cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Ahora miren ustedes ahí en 1 Corintios 14:15, en el contexto de los dones, 1 Corintios 12 y 14, específicamente en el don de lenguas que aquí Pablo explica. Dice 1 Corintios 14:15, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Curiosamente, Santiago dice: el que está alegre, cante salmos. Y si observa los salmos, tienen mucha riqueza del carácter de Dios, de los atributos de Dios, de las perfecciones de Dios. Es decir, cuando cantamos la palabra de Dios, cuando cantamos a Dios con base teológica, aún el canto, como es palabra de Dios, sirve para que el creyente tenga alivio en su interior y al mismo tiempo, con el entendimiento ejercitado en el canto, entonces el creyente está siendo edificado también. ¿Por qué? Porque está cantando la palabra de Dios. La alabanza y la oración en la Biblia están estrechamente relacionadas en la palabra de Dios. De la misma forma en que un corazón afligido ora a Dios, el corazón alegre canta a Dios. ¿Significa esto que los afligidos no pueden cantar y los alegres no pueden orar? Desde luego que no. Santiago está explicando que en cualquier condición del creyente debe depender del Señor. Debe tener como prioridad una comunión viva, orgánica, cada día, permanente, continua con su Dios. Si estamos afligidos, no debemos dejar de orar. Si estamos bien de espíritu, no dejemos de alabar a nuestro Dios y depender siempre de Él. Conclusión. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Verso 11. Dice el apóstol Pablo a la iglesia allí en Roma, Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Lo leo de nuevo, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Por qué no comenzamos, hermanos, a descubrir
el poder de la oración, centro de la aflicción, la dependencia del Señor en la comunión. ¿Estamos bien de espíritu? No nos alejemos de Dios. ¿Cuál es la tendencia que tiene el creyente cuando está bien de espíritu? Gradual y paulatinamente comienza a desviarse. ¿Hay una aflicción? Vamos a Él otra vez. Una de las características de un creyente maduro es que no hace diferencias, siempre está dependiente de Dios. Afligido o alegre, su prioridad siempre será su comunión con el Señor, porque separados de Él, nada vas a poder hacer. Pero cuando estamos pegados al Señor en nuestra comunión diaria, entonces logramos experimentar su fortaleza. Y aun cuando nuestro amor hacia Él es débil, Él nos sostendrá. Vamos a orar. Padre bueno, gracias te damos, porque todos nosotros, Señor, ante esta situación de aflicción que podamos vivir, es natural, Señor, que podamos experimentar tristeza, desánimo, como sucedió con la audiencia a cual Santiago escribió esta carta. Señor, pero es tan sencillo el consejo y es tan claro el consejo que Santiago da. ¿Está alguno afligido? Ore a su Dios. Aprenda a ejercitar la oración continua, permanente. Ayúdanos, Señor, a descubrir que tú eres un Dios real, que deseas responder la petición de tus hijos. Ayúdanos, Señor, a descubrir cuán poderoso eres tú, Señor, y que a través de la oración de fe, tú, Señor, actúas, tú te mueves, tú operas, Señor, en nosotros. Ayúdanos, Señor, también a que si en algún momento experimentamos un bienestar interior, no nos olvidemos de ti, que sigamos dependientes de ti. En otras palabras, no importa la situación que el creyente viva, adversidades, calamidades, opresiones, aflicciones, enfermedades, no importa lo que podamos vivir en este mundo, porque, Señor, tú dijiste, tendremos aflicción aquí, pero debemos confiar, porque tú has vencido al mundo. Y hoy nos quieres ayudar, Señor, a sobreponernos ante cualquier adversidad, siempre y cuando pongamos en práctica los ejercicios espirituales, Señor, que en esta noche tú nos has instruido y nos has enseñado, para que nosotros, Señor, no solo seamos oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. Gracias por la fortaleza que nos has dado a través de tu santa palabra. Oramos a través de los méritos de Jesucristo, tu Hijo. Amén.